Señores, simplemente entramos a la entrevista central de este programa Despierta RD a esta hora de la mañana. Me place presentar un legislador que ha dado resultados en el Congreso Nacional. Sobre todo que la ley 63-17 sobre tránsito, la nueva, que sobrepasa la expectativa del dominicano, fue creada por él, entre otras más. Está con nosotros Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Buenos días, Gilbert. Buenos días, Cristian. Saludando también a los televidentes, deseándole que hayan pasado una feliz Navidad, que estos días que faltan hasta la celebración de Año Nuevo, pues la sigan pasando en armonía, en reflexión. Sobre todo que el año pasado no pudimos pasarla así por la pandemia, y agradecido de la invitación muy temprano. Te voy a mandar la factura porque la presentación que yo te hice difícilmente te la hayan hecho en otro lado. No, la pueden Solo enviar. en este programa. Tenemos que pagarla antes de que concluya el mes porque termina el año fiscal. Mándala ahorita te que acabe esto, para que esos pagos no se retrasen. No, Sí. porque Cristian, Gilbert es nuestro amigo. Sí. Estuvimos juntos estudiando también Sí, Derecho. exactamente. Nos graduamos de licenciado en Derecho. Así mismo. Además, No yo de como- abogado, de licenciado en Derecho. Hay que picar pleito ahora. A ser abogado. Sí, exactamente. Tobías, ¿qué es lo que pasa en el PLD y la Fuerza del Pueblo? Como que ayer Mariotti como que dejó caer una cacarita como que tenían intención de aliarse, una cosa así, yo no sé si De abrazarse a esta altura nuevamente. de juego ya estén hablando de eso ustedes, no Y sé. por el frío navideño. No, mira, la Fuerza del Pueblo es el partido que está creciendo de manera indiscutible. Desde el año pasado para acá hicimos el primer congreso constitutivo de la Fuerza del Pueblo, el profesor Juan Bosch, exitoso, 17 grandes temas, que concluyó con un gran documento en el mes de marzo en el Palacio de los Deportes, que fue entregado al presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. A partir de mayo de este año, Gilbert y Cristian y a los dominicanos, nosotros iniciamos el Plan General de Afiliación y Organización de la Fuerza del Pueblo, que busca llevar a más de 1 millón de afiliados. Logramos la meta de los 600,000 al 15 de diciembre. El 15 de diciembre el partido depositó ante la Junta Central Electoral en cumplimiento de un mandato de la Ley 33-18. El mismo día de la fundación del PLD, 15 de coincidió, diciembre, sí, porque del 73. voy a responder la pregunta que me hicieron sobre ese tema. Sí. Y estamos embarcados en ese plan de crecimiento. El año 2022 es el año del avance, Sí. el 2023 el año de la consolidación y el 2024 el año de la gran victoria para llevar a la Fuerza del Pero Pueblo. por etapa. Claro que sí, y Bueno. eso está saliendo muy bien. Entonces nosotros entendemos que ese trabajo de crecimiento, de afiliación, que ahora en el año 2022 va a entrar a una fase del primer congreso electivo o elector, Manolo Tavares Justo, para organizar las direcciones de base, las direcciones medias, las direcciones municipales, provinciales, de distritos municipales y también de ultramar, porque estamos conformando una gran estructura fuera del país. Esto de manera definitiva ha convertido a la Fuerza del Pueblo en el principal partido de oposición de la República Dominicana. La mayoría de encuestas sí lo establecen. Y con el liderazgo del presidente Leonel Fernández conduciendo a este partido, no hay duda de que nosotros vamos a tener el éxito garantizado en los próximos 3 años. Nosotros estamos recibiendo personas de todos los sectores, no solamente del Partido de la Liberación Dominicana, que pudiera indicarte de que esas declaraciones son producto de que en un momento Leonel Fernández dijo que en alguna oportunidad todas las fuerzas bochistas, pero óiganse bien, todas las fuerzas bochistas, eso implica todo el dominicano que es progresista, Correcto. se va a alinear para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder. Y tiene un componente que no solamente implica el PLD, Gilbert, Cristian. ¿Quién funda el PRD? O el profesor Juan Bosch. 1939. ¿De dónde sale el PRM? Y ahí mismo. ¿Quién funda el PLD? También Juan Bosch. ¿De dónde sale la Fuerza del Pueblo? Ah. Entonces, o sea, que ustedes piensan sacarle gente hasta el PRM. En la República Dominicana, bueno, hay muchos, en el PRM hay muchos disgustados, es decir, la gran preocupación del PRM y el gobierno es que no han podido satisfacer gran parte de su militancia. Disgustados y están en el gobierno guisando, ¿cómo va a ser? Dígame. Disgustados y están en el gobierno guisando. De verdad que uno no lo entiende, porque nada más en Como educación te puedo contraproducente. decir que de noviembre y diciembre del año pasado, el ministro Roberto Fulcar canceló
40,000 empleados del Ministerio de Educación, entre conserjes, secretarias, Dios mío. y muchos de ellos no se le han dado las prestaciones, un abuso de un ministro que cancela una cantidad tan grande de personas y que no tiene, o al tener los recursos, porque el Ministerio de Educación tiene todo el dinero del mundo, porque tiene el 4%, tiene a esos ciudadanos que lo ha puesto a dar mucha vuelta, lo mandan a educación, después lo mandan al MAS, vuelve otra vez a educación, le calculan sus prestaciones. La semana pasada te puedo decir que yo recibí 5 personas que todavía están después de un año y pico buscando sus prestaciones. Y me pregunto yo, Es grave. ¿la fuerza del pueblo es el fuerte o es Leonel Fernández? Porque siempre hay una discusión y, por ejemplo, ayer Sigma 2 publicaba una encuesta en la que la pregunta era fundamentalmente, independientemente del candidato que presenten, y eso me llamó mucho suspicacia, independientemente del candidato que presente a las elecciones del año 2024, si usted tendría que votar por alguna organización política, ¿cuál sería? Y ahí daba las opciones de PRM, ¿Esa es cuál PLD, encuesta? Fuerza Sigma 2. Ok. Quisiera saber. Esa fue la que dijo que Gonzalo ganaba. La encuesta de José Ramón Peralta. ¿Cómo Qué es que belleza. están las cosas entre la fuerza del pueblo y Leonel? Si uno está más grande que otro, ¿cómo es el asunto? Mira, para nadie es un secreto, Cristian, que Leonel Fernández es el líder de la sociedad dominicana, no solamente de la fuerza del pueblo, de una parte de los que todavía quedan en el PLD y de otras fuerzas que no necesariamente interactúan en los partidos políticos. Es un gran aglutinador de fuerzas. Recuérdate que Leonel Fernández fue el que conformó el gran pacto de todos los partidos políticos, tiene un gran nivel de aceptación en el sistema partidario y su liderazgo trasciende generalmente el partido al cual pertenece. Eso es una realidad insoslayable que nadie puede discutirlo. La Fuerza del Pueblo como partido emergente, nuevo, que tiene creación de menos de 2 años, porque fue a la salida de Leonel Fernández del PLD, ha logrado posicionarse como el partido de oposición mayoritario. Y el trabajo que tenemos que hacer, por eso le decía ahorita a Gilbert que el 2022 es el año del avance, el 2023 el de la consolidación ¿Y el 24? y el 24 el de la gran victoria hacia el Palacio Nacional. Nos toca convertir a esa fuerza del pueblo que ya está en un nivel de posicionamiento, de llevarlo a más de un 30%, porque en definitiva ningún partido político supera el 30-35%. Estoy hablando desde el punto de vista de su militancia, de sus afiliados, de sus dirigentes, y los demás votantes pues los recoge, ¿verdad? De lo que le llaman la fuerza silente, los que no están inscritos en los partidos políticos, los que se aglutinan en movimientos de apoyo y sectores de diferentes aspectos de la sociedad, pero ambas cosas van de la mano. Es decir, el liderazgo de Leonel está empujando el crecimiento de la fuerza del pueblo, el trabajo que se está haciendo desde la dirección política, la dirección central, todos los compañeros y compañeras que están en las diferentes estructuras territoriales, que estamos haciendo esfuerzos concentrados. No sé si ustedes siguen las redes, la fuerza del pueblo hasta antes del 15 de diciembre estuvo realizando esfuerzos concentrados, que es una estrategia de movilización y de captación de personas poderosas. Es decir, que ese trabajo que se está haciendo... Ahí te veo en Cristo Rey. No, en todos los Grupo barrios. Gente. La circunscripción 2 tiene 112 barrios y nosotros estamos trabajando 112 barrios. entre varios sectores, subsectores. Son 22 en realidad, pero tú sabes que dentro de los barrios hay otros subsectores. Por ejemplo, los ríos. Sí. En los ríos tú tienes la 800, tú tienes las colinas del Seminario, tú tienes el Barrio Azul, el Barrio Cuba, la Cañada de Villa Marina, Sí. tú tienes el Manguito, la Guayubín, ahí, la Río Grande, Sí. tienes todos los barrios de la Callejón Santa Lucía, Puerto Rico, Santa Marta, ahí en la Cañada de la Circunvalación, pero también próximo tiene Altos de Arroyo 1, 2 y 3, que está próximo a la 800. Tiene el Manguito también, que es una zona que hay ahí en los ríos. Es decir, cuando tú vienes a ver en ese sector de los ríos, Faride tú fácilmente tienes... conoce todo eso. Ella, mi sector de los jardines fue solamente a un desayuno que le hizo un gran dirigente. Pero de ella nuestra habla de esos barrios circunscripción. así como tú hablas. No, nada más fue a esa participación. Lo que pasa es que el 2020 hubo una ola, hubo un tsunami y llevó a mucha gente a los cargos electivos, no por el trabajo, sino por una situación de hecho que provocó la victoria ¿Cómo del hacer Partido una alianza Revolucionario? con el PLD si el gobierno va a trancar a todos los PLDistas ahora desde la cárcel? No van a poder votar.
lo va a atracar No es casi que a la todos. Fuerza del Pueblo no está pensando en alianza. La declaración del secretario general la hace a título personal, pero yo lo veo como una forma tal vez de frenar el crecimiento y coincidió precisamente el día del cumpleaños del presidente Leonel Sí, Fernández, que se hizo 68 ya. 68, que se hizo virtual e impactó, llegó a más de 10 millones de cuentas. ¿Cómo? Y sí, medido por uno de los analistas que verifica el impacto de las redes sociales, y coincidió con la fecha de ese cumpleaños, que generalmente es presencial, pero que debido al rebrote que ha habido se hizo de manera virtual. El caso, Tobías, de el mensaje que dio Leonel Fernández hace unos días, donde en una actividad, creo que en los Prados, ustedes que están más cerca logran, digamos que traducir, Yo estaba ahí. traducir al lenguaje más común posible lo que en ocasiones Leonel busca decir. Cuando él señalaba, y hay que abrir los brazos a las diversas fuerzas políticas porque solo no ganamos, porque el trabajo de nosotros ¿Qué quiso dejar dicho Leonel en ese momento? Pues yo no entendí, siendo honesto, yo soy como neófito político. se Tú ríe. sabes, yo me río porque Todavía se ríe. Gilbert y yo, que estudiamos Derecho, hay una expresión que utilizan mucho los abogados que dicen ni una cosa ni la otra, Sí. sino todo lo contrario. Que al Sí. final cuando tú dices, Sí. ¿y qué ¿Y digo? qué digo? Yo digo, sí. He visto a algunos analistas hablando sobre ese tema, pero lo que ha dicho el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, yo estuve ahí en esa celebración que representaba al distrito y al Gran Santo Domingo y Monteplata, es que hay algunos compañeros dirigentes que con su mentalidad, ¿verdad?, de tener lo que le llaman en la política ese celo, no están permitiendo o están tal vez obstaculizando que lleguen dirigentes, personas, afiliados, y que en definitiva no estemos barriendo para afuera, sino hacia adentro, que dejemos cualquier encono, cualquier conflicto que nosotros hayamos tenido con compañeros tanto del PLD y de otros partidos políticos, que abramos las puertas, abramos las ventanas, como dijo José Francisco Peña Gómez, y que permitamos que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo siga de manera exponencial y de manera acelerada avanzando. Ese fue el mensaje que quiso decir, por lo que te dije, 2022, año del avance, 2023 de la consolidación y el 24 de la gran victoria. Entonces, para que eso se logre, nosotros no podemos tener mentalidades cerradas, tenemos que abrir la mente y permitir que otras personas aún hayan competido con nosotros en puestos públicos, en puestos de elección, que eso crea mucha fricción, pues abrirle la puerta y permitirle que entren a la Fuerza del Pueblo. Ese fue el mensaje que yo, que estaba ahí, entendí, y que los que estaban y reconociendo lo que puede pasar en todos los partidos políticos, se aplaudió de manera Todavía, efusiva. dos preguntitas breves, porque nos queda poco tiempo para que la conteste. Sé que tiene Un la 2 en capacidad, 1. la cantidad de síntesis. El Código Penal. Difícil en un político y Sí. un académico. No. Usted lo conoce bien. Código Penal. ¿Están convocados para la semana próxima? Sí, el 4 de enero, martes. ¿Habrá código o no? El gobierno se propone comprar 5,000 motocicletas para dárselas a la gente porque hay un déficit de transporte y de desempleo. Dos preguntas en una. Con relación a la ley 63-17, que usted conoce bien, todos estos motores en la calle, que hay un desorden, imagínate 5,000 más. A la primera pregunta te puedo decir que no hay voluntad política del Congreso del Partido Revolucionario Moderno. Tienen la mayoría en el Senado, en la ¿Cómo que Cámara no de hay voluntad Diputados, política? Pero el presidente porque si dijo que se hubiese va a habido aprobar. voluntad política hubiese estado aprobado. Tan simple como eso, tiene los votos. ¿Para aprobarlo en la Cámara también? Llevan y traen temas. ¿Sin ustedes? No, es que el Código Penal crea muchos conflictos. Difícilmente los partidos puedan bajar líneas, porque ahí hay temas que son dogmáticos, claro. temas de Emocionales. intereses, y es muy difícil. Pero se tienen los votos para que haya Código Penal, y el Víctor Masalle, el obispo, dijo, no hay voluntad política. Si queremos que haya Código Penal, métanle un préstamo, que usted va a ver que se va a aprobar de manera inmediata, porque todo. para eso es que ha servido este Congreso, para aprobar un festival de préstamo únicamente. No ha habido ninguna ley importante sancionada en este año y 6 meses que llevan. Y volviendo a la segunda pregunta, que es relativa a las motocicletas, me apena eso, porque la apuesta de la ley 63-17, yo digo que en este gobierno se está haciendo una contrarreforma a la ley 63-17 y todos los avances, es precisamente a la colectivización y masificación del transporte.
El fenómeno de la motocicleta representa 55% del parque vehicular. 55%. Son motocicletas, vehículos de dos ruedas, pero contribuyen en un 60 a un 67% al nivel de siniestralidad y de morbilidad. Es decir, la apuesta, la ley 6317 dice que el Estado debe ir convirtiendo el transporte de pasajeros, que es el mototaxi, el motoconcho, como le llaman, a un vehículo de mayor capacidad y más seguro, así como la conversión del concho a guaguas de minibuses, microbuses. Es decir, la creación por decreto de una oficina de movilidad sostenible urbana interurbana desde Palacio, quitándole funciones al Ministerio de Obras Públicas, al Intran, a la OPRE y a la ONSA, te dice que hay una contrarreforma. Como estamos en reelección, me imagino que eso es para complacer a algunos dirigentes de paradas y eso, pero no es la mejor medida de un gobierno para dar cumplimiento a una ley que lo que manda es a la masificación y a la colectivización y que los vehículos individuales y particulares vayan saliendo. Estamos entrando a una amabilización de la política. Amable Aristóteles Castro, el hombre que más motores da en Higüey. Y más muertos. Yo no estoy en contra de la motocicleta. Ni yo tampoco. Cuando te decía que hay 2.6 millones de motocicletas en el parque vehicular que representa pero el 55%. Hay otro tipo de empleo que se puede. Pero las políticas públicas del gobierno deben estar orientadas a regular de manera responsable el fenómeno de la motocicleta. La ley 6317 tiene establecido un capítulo del transporte de personas en motocicleta, donde establece 2 cascos, uno para el conductor, otro para el pasajero, el número de placa en el chaleco y en el casco protector y el chaleco retroflectivo. No. Y menores de 8 años que no puedan ser transportados en motocicleta. Eso no se ha estado cumpliendo y desde el punto de vista del crecimiento del parque vehicular, aparte de esa medida que la estoy escuchando de parte de tus palabras, aquí entran una gran cantidad de motocicletas por pedazos, por piezas, que se ensamblan y que es una preocupación para el Estado. Porque al final, bueno, de diferentes países, pero el chasis es un problema, el chasis, su registro, y el gobierno está regulando esas motocicletas que en definitiva no tienen un chasis y una identificación. Es decir, que nosotros lo que estamos viendo desde el punto de vista de la aplicación de la ley 6317 es una contrarreforma, volver atrás. Los avances que pudimos haber tenido, no solamente con la promulgación de esta ley, sino con el inicio del Intran, de la DGC, el Plan de Movilidad Sostenible, tanto urbano como interurbano, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial y toda una serie de mandatos que en los 360 artículos y 32 reglamentos tiene esa ley 6317. Tobías, ustedes, la gente acusa a la Fuerza del Pueblo, o no acusa, señala que la Fuerza del Pueblo tiene un parecido bastante al Partido de la Liberación Dominicana. Dice que son prácticamente lo mismo con diferentes nombres. ¿Usted puede señalar algunas diferencias entre un partido y otro que la gente, digamos, que pueda notar entre una organización política y la otra más allá de los colores? Mira, para nadie es un secreto que nosotros tenemos un ombligo umbilical, ¿verdad? Claro. Salimos del PLD, nosotros nuestro objetivo no es atacar al Partido de la Liberación Dominicana, nuestro adversario político es el PRM, el gobierno del PRM y el Partido Revolucionario Moderno. Y por ende, te puedo indicar de que la Fuerza del Pueblo como partido que está como primer partido de oposición, tiene diferencias fundamentales. Nosotros estamos cumpliendo lo que es un partido político. En la Fuerza del Pueblo se reúnen todos los organismos. La Fuerza del Pueblo tiene 54 secretarías y vicesecretarios que de manera continua se están reuniendo, se están respetando los organismos, se convoca a la dirección central, a la dirección política de manera permanente, se están analizando y abordando temas, se está dando cumplimiento y mandato a un plan de organización y eso nos diferencia. Y que te puedo decir que duré 34 años en el PLD y cuando iniciamos a los 18 años, 19, 20, que fuimos circulistas, CTPistas, nos hicimos miembros porque en el PLD nosotros fuimos formados como cuadro político. Yo tuve que durar 3 años para ser miembro. Yo no me inscribí en un formulario de un segundo, no, había que aprenderse 18 grandes proyectos que el profesor Juan Bosch escribió para un partido de cuadros políticos. Entonces,
No puedo como, indicar. no como Rafael Paz y otros que le llevaban el agua al presidente Medina y ya son miembros del comité político. Bueno, de las cosas que pasaron en ese partido, que maduraban los Sí. dirigentes con carburo, Con lo llevaban carburo. al comité político Con en menos de 6 carburo. meses y de un año, y al final la política Sí. es para políticos, la Sí. política no es para Exacto. improvisados, y nosotros entendemos que esas son diferencias fundamentales, Cristian, que la gente está viendo en la Fuerza del Pueblo, que eso que nosotros vivimos al inicio de esos 23 años de oposición que tuvimos en el PLD, se está viendo con la guía de Leonel Fernández, un discípulo del profesor Juan Bosch. Senador, alcalde, diputado, ¿en cuál de los espacios veremos su cara No, en las elecciones de el 24? profesor Juan Bosch decía que lo importante es priorizar lo general sobre lo particular. Lo que yo quiero es que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo llegue al poder, porque en definitiva de nada sirve que yo sea senador, alcalde, diputado, si estoy en la oposición. No, la pero, política es un mecanismo para servir y es desde el poder político que tú puedes ayudar a la gente. De nada sirve estar en política. Usted de la sin Cámara poder de ayudar a la Diputados, gente. de la Cámara de Diputados, eso por ejemplo la ley de 63, 17, 18. 63-17. Entonces, se sirvió ahí en alguna medida. Bueno, nosotros Todavía. tenemos 3 periodos Todavía. como diputados y entendemos que somos una herramienta fundamental en la capital para ayudar a Leonel Fernández a ser presidente y a la Fuerza Todavía, del Pueblo ¿cómo a cierra subir al en poder. 30 segundos, que nos queda ya poco? 30 segundos. Sí, 45 segundos. Ah, pues está bien, tenemos tiempo. ¿Cómo cierra el gobierno en este año 2021? Bueno, para la mayoría de la población, con un nivel de inflación elevado, uno de los mayores en América Latina, mucha improvisación, la población entiende que no hay planes, que se han desmontado una gran parte de los servicios, se ve que el presidente con muy buena intención está por un lado, pero los ministros andan cada uno dispersos, es decir, que no están tocando la misma partitura, un nivel de endeudamiento de 14,000 millones de dólares que se ha tomado en 1 año y 4 meses, nunca ningún gobierno había tomado tanto préstamo en tan poco tiempo, y sobre todo un nivel de inseguridad ciudadana que le preocupa a la población, la carestía de la canasta familiar que lleva a 39,000 pesos, los materiales de construcción, es decir, tenemos un nivel de situación, y decía Juan Bosch que si la economía va bien, la política va bien, la economía no va muy bien. Ok. Tobías, gracias Bien, por habernos gracias, acompañado. Tobías. Tengo 7 preguntas aquí más, pero 7. ya el máster Tenemos que nos- ponerle una extensión. sí, nos cobraría unos minutos extras, pero gracias por tu presencia. Feliz año 2022. en este- A sí, por ustedes supuesto. también, y gracias, muy agradecido por la invitación. Tobías Crespo, diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Ya lo sabe, nos reencontramos a las 6 por Telecentro Canal 13.